Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Voy a congregarlos de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos, con abominaciones y con todos sus crímenes. Los salvaré de todas las infidelidades por las que pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anunciarla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo,
Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No se dan cuenta que les conviene que solo un hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que si alguno conocía el lugar donde se encontraba, les avisaran para detenerlo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de Cuaresma, exactamente a una semana de celebrar la vigilia pascual, a 9 días de empezar el triduo pascual y a pocas horas de empezar la Semana Santa. Y cada uno de estos días la enseñanza es tan densa que uno se podría pasar el día entero en oración con cada una de las palabras y nos quedaría corto. Y claro, uno tiene deseos de decir muchas cosas, pero materialmente no es posible por la tiranía del tiempo. Pero hay que decir algunas cosas. Y quisiera, con la gracia de Dios, comentar lo que nos da la enseñanza de este día, que vincula la profecía de Ezequiel en el capítulo 37 y este pasaje del capítulo 11 de San Juan. Para entender cada uno de estos pasajes y entender su relación, tenemos que entender un poco más del contexto, porque lo que se dice en cada palabra tiene significado profundo. Y vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes en lo que yo alcanzo a entender. Vamos primero a Ezequiel. Ezequiel está profetizando en Babilonia, cuando ya el reino de Judá ha sido destruido. No tienen templo, no tienen reyes, no tienen sacerdotes, han perdido la libertad, están esclavos, han perdido sus propiedades, han destruido todo. Imaginen una situación de ese tipo.
lo más terrible que le pueda pasar a una persona. No tienen nada, son esclavos. Y en medio de esa situación, Ezequiel les habla de lo que va a venir más adelante. Y entonces les dice que el sucesor de David va a reinar, que van a tener una tierra, que se van a reunir, que van a tener un templo. Y claro, eso es un consuelo, una esperanza muy firme. Pero el pueblo de la primera alianza entiende eso literalmente. No logran la profundidad para darse cuenta que en realidad está hablando del Mesías. Y entonces ellos imaginan un Mesías con poder político, con poder temporal, que va, entre comillas, a arreglar cuentas con todas las otras criaturas humanas, especialmente con los pueblos hostiles al pueblo de la primera alianza, en este caso los caldeos, también los asirios, porque habla de reunir a todo el pueblo, al reino del norte y al reino del sur, que había sido producto de la división en tiempos de Salomón. Y cuando nosotros entendemos esa mentalidad, diríamos, nacionalista, de un pueblo que siente que por voluntad de Dios está llamado a estar por encima de todos los pueblos, uno fácilmente puede comprender que eso lleva a una visión, diríamos, de que se apropian de Dios. Y en tiempos de Jesús eso lo está viviendo, diríamos, hasta ahora el pueblo de Israel piensa así. Ellos están a la espera del Mesías porque no reconocen a Jesús, y no reconocen a Jesús porque ellos no reinan, porque ellos no son la potencia que, entre comillas, va a ordenar el mundo entero. Y entonces, cuando aparece Jesús en tiempos de Poncio Pilato, de Caifás y de todos estos personajes que vamos a ver en la pasión del Señor, ellos se desconciertan. En primer lugar, porque creían que conocían al Mesías, pero Jesús no corresponde con su manera de entender quién es el Señor. ¿Y por qué no lo entienden? ¿Qué le falta a Jesús? ¿Qué le sobra? Diríamos, para ellos Jesús le falta poder temporal, poder político, diríamos, uso de la fuerza. Jesús viene manso y humilde. Eso los desarma, eso los hace no comprender cómo un hombre que habla de amor, de perdón, va a ponernos a nosotros por encima de los romanos, de las potencias. Acá se necesita fuerza, se necesitan armas, se necesita guerra. Y claro, Jesús no entra en ese esquema que ellos se han hecho. Jesús es manso, no promueve la violencia, llama al perdón, a la misericordia, a la reconciliación. Y eso a ellos les parece indeseable, les parece que no es medicina para el problema que ellos ven. Pero tienen una dificultad que no saben cómo explicar. Son los signos de Jesús. En esta tercera peregrinación del Señor a Jerusalén, como hemos dicho en otras ocasiones, en San Juan va 3 veces a Jerusalén, esta ya es la tercera. En la primera que ha hecho Jesús de signos, ha curado un ciego de nacimiento. Cuando cura al ciego de nacimiento, diríamos, casi no hay testigos, solo sus discípulos. Y claro, el ciego sabe que siempre ha sido ciego y los padres del ciego saben que fue ciego desde que nació. No lo pueden entender. Ellos incluso intentan una explicación diciendo, este se está haciendo ciego.
interrogan a la madre, interrogan al ciego, capítulo 9, no lo hemos visto este año. Pero no solo eso, Jesús además ha resucitado a Lázaro, revivido a Lázaro. Capítulo 11, estamos en el capítulo 11. Y ya Lázaro fue resucitado, revivido, con muchos testigos, no solo sus discípulos, había mucha gente. Y Lázaro llevaba 4 días de sepultado, olía mal. Y entonces Jesús hace que Lázaro salga con vida. Entonces ellos ya no tienen cómo negar eso. Y por eso dicen, este hombre hace muchos signos. Pero eso no le lleva a abrirse a la posibilidad, ¿será el Mesías? ¿Será la persona que esperamos? Sino que su conclusión, entre comillas, de interpretación de la Escritura, hace que le cierren el paso a Jesús y dicen, Jesús no puede ser el Mesías. Y por el contrario, ante el peligro, entre comillas, para ellos, su estatus, su poder, su autoridad, las prebendas que obtenían del templo, deciden matar. Y Caifás, que en esos momentos era el sumo sacerdote, dice estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio y que acota el evangelista, como era sumo sacerdote, estaba profetizando. Esto corresponde, les digo, al capítulo 11. El capítulo 10, que hemos visto ayer solo un fragmento, empieza con el discurso del buen pastor. Es decir, Jesús se presenta como pastor, haciendo la vinculación directa con David, que era pastor. Y entonces dice Jesús, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús ya anunció que Él va a dar la vida. A Él, a Jesús, nadie lo mata. Jesús entrega su vida voluntariamente. Él sube voluntariamente a la cruz. Él tiene todo el poder y tenía también ante esas personas todo el poder de evitar la pasión, de evitar la muerte. Pero Él no quiso evitar ni la pasión ni la muerte, porque todo ese dolor, todas esas injusticias que experimenta Jesucristo es para curarnos a nosotros de nuestras injusticias, de nuestra mirada equivocada, de nuestra falta de fe, de nuestra ceguera, porque en realidad nosotros pecadores estamos muertos. Claro, ustedes se han reconocido, nos hemos reconocido todos pecadores, o algunos de ustedes no es pecador. Si somos pecadores, estamos esclavos. ¿Ustedes se dan cuenta que son esclavos? Probablemente ninguno de ustedes crea que es esclavo. ¿Se dan cuenta que están muertos? Probablemente ninguno de nosotros va a decir, ¿cómo voy a estar muerto si yo pienso, yo hablo, yo como, yo circulo? Y es que esa no es la verdadera vida. Esa es simplemente la vida natural, la vida biológica. Y Jesús viene a liberarnos de esto que nosotros llamamos vida, que aún no es la vida verdadera, de romper esos cepos, esas ataduras, para que nosotros podamos tener la libertad de los hijos de Dios. Y para eso, para vencer al pecado, para vencer a la muerte, Él deja que nosotros, pecadores, lo matemos. Es decir, el triduo que vamos a celebrar incluye a Jesucristo, que es la palabra, que va a instituir con su palabra los medios de salvación, la medicina, la curación para todos los seres humanos. Pero parte de esa medicina es su ofrenda en la cruz. Sacerdote, víctima y altar.
Él se va a ofrecer porque Él es el verdadero Cordero, y ese Cordero es medicina y es alimento. Pero claro, decíamos el otro día, si todo hubiese quedado en la muerte, entonces no podríamos ya ahora tener sentido seguir siguiendo a Jesús. Pero además hay resurrección. Es decir, celebramos la muerte porque la muerte ha sido derrotada. Y nosotros aquí en la Santa Misa, en la Iglesia, celebramos la muerte. La celebración eucarística es la celebración de la muerte, pero también la resurrección del Señor. El mundo no se le ocurriría jamás celebrar una muerte. Al mundo no se le ocurriría, entre comillas, dedicar un día para pensar en la muerte. El mundo vive negando la muerte. El mundo cree que los que se mueren son otros, que los que tienen que morir son otros, y por eso Caifás dice, conviene que uno muera, para que los demás no mueran. ¿Caifás está vivo? ¿Dónde está Caifás? ¿Dónde están los miembros del Sanedrín? ¿Dónde está Pilato? ¿Dónde están los centuriones? Claro, han muerto. Nosotros también vamos a morir. Y Jesús, siendo Dios, asume la naturaleza humana para Él experimentar la muerte, vencer la muerte y comunicarnos la vida. Esa es la revelación, esa es nuestra fe. Y por eso el triduo es palabra, es muerte y es resurrección. No es suficiente solo la palabra. Ahora el Señor nos habla, pero nosotros podemos rechazar su palabra. Nosotros podemos deformar su palabra. Nosotros podemos interpretar como nos da la gana su palabra y hacernos un Jesucristo a nuestra manera. Pero nosotros, ante el abismo de la muerte, no podemos escapar. Vamos a enfrentar la muerte. Y enfrentar la muerte sin Jesucristo es la cosa más terrible que le puede ocurrir a un ser humano. Y por eso es Jesucristo el buen pastor, que nos acompaña incluso en el momento de la muerte, donde nadie nos puede acompañar. ¿Ustedes tienen algún ser querido que ha partido? ¿Ustedes han estado presentes cuando un ser querido ha fallecido? ¿Nos podemos solidarizar con un hermano que muere? Podré experimentar dolor, podré desear consolarlo, aminorar sus sufrimientos, pero yo no lo puedo acompañar en la muerte. El ser humano muere solo, sin Cristo. Pero si estamos unidos a Cristo, si somos el cuerpo de Cristo, ya no vamos a morir solos. Y la muerte no será derrota, sino la muerte será la celebración de la victoria del amor sobre la muerte. Porque el amor es más fuerte que la muerte, nos dice el Cantar de los Cantares. Ese es el triduo pascual. Esa es la causa de nuestra alegría. Y claro, uno diría, pero soy un pecador. Una y otra vez me vuelvo a equivocar en lo mismo, vuelvo a fallar, vuelvo a abandonar al Señor. Pero el Señor ha vencido el pecado y su corazón abierto es signo de su perdón. Y ese perdón Él no lo niega, porque de ese corazón abierto sigue brotando los sacramentos de Jesucristo, su iglesia y cada uno de los 7 sacramentos. Es decir, que celebramos en el triduo pascual esa victoria de Jesucristo que se ha quedado con nosotros y llega hasta el confín de la tierra, ya no patrimonio de una raza, de un pueblo, de una nación, sino se entrega universalmente a todos los que queremos acogerlo y los que creemos en Él. Pero para creer en Él, yo tengo que darme cuenta de una trampa.
que es muy común en todos los seres humanos, que he mencionado varias veces en estos días y antes, pero voy a volver a repetir. ¿Cuál es la trampa? ¿Por qué estos judíos que eran religiosos, que conocían la Sagrada Escritura, que querían el reino de Dios, no fueron capaces de reconocer al Mesías? Porque hasta ahora no lo pueden reconocer. ¿Y por qué nosotros sí podemos decir Jesucristo es Dios? ¿Es que nosotros somos más inteligentes? ¿Es que nosotros conocemos las Escrituras más que ellos? No, hermanos. Es por un don que Dios nos ha dado. Ese don gratuito es la fe. Ese don es la esperanza. Ese don es el amor, la caridad. Y ese don lo recibimos el día de nuestro bautismo. Pero ese don que viene pequeño como semilla de mostaza, tiene que crecer en nosotros. Y nosotros podemos muchas veces crecer en edad, crecer en conocimiento de las ciencias y de las cosas del mundo, crecer en experiencia del mundo. Y puede ocurrir que no crezcamos en la fe. Y si yo no crezco en la fe, estoy en tinieblas, no puedo reconocer a Jesucristo. Y el Señor nos regala el Triduo Pascual, la Cuaresma y esta Semana Santa para purificar todo lo que pueda haber en nuestro corazón que nos impida crecer en la fe. Porque si yo tengo fe y si mi fe es viva, yo voy a saber que sea lo que sea que me esté pasando a mí personalmente, a mi familia, a mis seres queridos, sean problemas de salud, sean problemas de relación humana, sean problemas económicos, los que queramos, nada nos va a vencer, porque el Señor estará con nosotros y lo podré reconocer. Pero sin fe, ¿qué ocurre con el ser humano? Cree que está solo, cree que el Señor lo ha abandonado, cree que el Señor no lo escucha, cree que solo tiene que enfrentar la dificultad. Y claro, se desanima, se desalienta, se impacienta, se desespera y va a caer en las garras del enemigo que lo va a destruir. Jesucristo viene a liberarnos de esa trampa. Y eso le pasó a Judas. Eso le pasó a Pedro, eso le pasa a una multitud de personas, tal vez a nosotros mismos en otros momentos y de repente incluso ahora. Y por eso el Señor viene, manso y humilde, tan cerca que está dentro de nosotros, que somos su templo, pero tan humilde que podemos creer que no tiene poder, que no puede hacer nada, que nuestros problemas son más grandes que su amor. Y para salir de ese engaño, de esa falta de fe, el Señor nos está regalando este tiempo que ya está por acabar, y ya la próxima semana, si es que vivimos en oración estos días, el próximo sábado estaremos llenos de júbilo, porque podremos experimentar personalmente cada uno que es cierto, que verdaderamente el Señor ha resucitado, que no hay problema humano, ni carencia, ni temor, ni enfermedad, ni siquiera la muerte que nos pueda derrotar. ¿Ustedes creen que hay una mejor noticia? ¿Que hay algo mejor que nos pueda haber pasado? Y entonces tendríamos que preguntar, ¿cuánto tiempo estoy viviendo con una fe tibia, apagada? El Señor viene y muere para reunir a los dispersos. Porque cuando nosotros creemos que el Señor no tiene poder, herido el pastor, dice Zacarías, se dispersan las ovejas, nosotros creemos que Dios no está, que ya no reina. Y entonces empezamos a murmurar y a pelear entre nosotros. Muchas veces a desconfiar, muchas veces
a la envidia, a la mentira, a la calumnia, a la violencia, a la guerra. Y eso una y otra vez sigue ocurriendo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El Señor quiere que nosotros, sus elegidos, nos demos cuenta. Veía con dolor a unas personas que, entre comillas, son católicos comprometidos, pero que les dan esos engaños ideológicos de creer que son milicia, que son soldados. Y entonces una de estas personas ponía en el Facebook, en su página, en su muro: sí, porque la política es la única cosa que nos puede resolver los problemas. Y yo decía: Señor, ten misericordia, porque esa persona supuestamente es pastora, coordinadora de un grupo. Esa persona supuestamente sigue a la iglesia. Esa persona incluso, como antes otra persona también me había dicho cuando le hice notar su incoherencia, esa persona puede creer que esté en lo correcto, porque hay clérigos que le ponen: me gusta tu mensaje, en pleno tiempo de Cuaresma. ¿Y qué hace ver eso? Que nuestra fe necesita purificarse. ¿La de quién? ¿La de esa persona? La de todos nosotros, hermanos. Porque si no tenemos fe, si no nos damos cuenta que el Señor tiene que curarnos, sanarnos, nosotros no podremos seguir al Señor y seguiremos a una de esas sectas que van a decirnos que son los que, entre comillas, son los fieles al Señor. Que la misericordia del Señor, el amor infinito de ese corazón abierto que no deja de manar, de sanar, de curar, obre hoy en nosotros, en este sábado, en que vamos a administrarles el sacramento de la unción de los enfermos, porque el próximo sábado no hay misa. Tendremos la vigilia pascual, que ya corresponde al domingo, sábado en la noche, pero no tendremos misa a esta hora el próximo sábado, porque es el día en que el Señor duerme. Y claro, uno puede creer el Señor duerme y no está en el sepulcro. El Señor ha resucitado y el guardián no duerme. Y claro, nosotros somos los que estamos dormidos. Nosotros somos los que no nos damos cuenta, porque nos falta fe. ¿Y por qué nos falta fe? Porque nos falta oración. Y eso es lo que necesita cada familia, cada uno de nosotros y la iglesia. Porque ¿cómo pedirle a esa gente que esté enfrentada en esas guerras, en Ucrania, en Rusia, en Israel, en la Franja de Gaza, que se pongan a orar si están con los fusiles en la mano, con los misiles? Claro, esas personas creen que tienen que exterminar a los otros. Nosotros, por gracia de Dios, no estamos en esa situación extrema, pero nosotros, en lugar de hacer oración, nos dormimos. ¿Y cuándo nos dormimos? Cuando creemos que hay otras cosas más importantes. Ni la política, ni la economía, ni las discusiones bioéticas, ni las discusiones humanas, ni la saliva que podamos gastar. Todos los seres humanos, así llenemos una laguna de baba, es más que una sola palabra del Señor. Y Él viene en persona a curarnos, a sanarnos y a que tengamos vida y vida en abundancia. Dispongamos con gracia, por misericordia del Señor, nuestros seres personales, para que abramos nuestro corazón, porque el Señor está a la puerta y llama. Y quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea.